Bien, vamos a leer, estamos en nuestra miniserie en Segunda de Pedro, la segunda carta de Pedro, capítulo 1, vamos a leer del versículo 3 al versículo 11, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hace unas semanas iniciamos esta serie de mensajes que, tal y como recordaréis, es lo que se estuvo compartiendo en un retiro de Semana Santa, no este último, sino el anterior, por parte del pastor Israel Sanz, y que venía como continuación, dijimos, a lo que se estuvo compartiendo con el grupo de jóvenes este último retiro. Y entendíamos que era el tiempo adecuado, ahora antes de verano, antes de ese parón que vendrá, ya sea ahora en agosto, los que estéis disfrutando ya de las vacaciones, o de julio, que diga, o agosto, ¿no? Ahora que vendrá un tiempo de descanso y podemos tener un tiempo pues, de parar de nuestras actividades, nuestras rutinas y de seguir, no porque sea agosto, parar absolutamente de todo, porque la relación con el Señor continúa, ¿sí? Y debemos seguir creciendo. Y la carga que teníamos en el corazón era acabar de apuntar, de atornillar todas esas verdades que se estuvieron compartiendo con el propósito, y lo dije hace unas semanas, el propósito, así como los jóvenes fueron desafiados, fueron provocados, el lema del retiro era el desafío. El propósito detrás de esta serie de predicaciones es también desafiaros. El propósito es provocaros, de una manera santa, eso sí. No provocaros al enfado, sino provocaros. Entonces, pero uno, como decíamos, provocar, ¿por qué? ¿Para qué? Dicho de una manera muy sencilla, para que no vivamos nuestros días por debajo, sin poder disfrutar de la plenitud de todo lo que hay en la vida cristiana. Provocaros porque cuando un hombre, una mujer vive atendiendo a todas las cosas vanas, fijando su mente y sus ojos en todos los brillos y todas las ofertas de este mundo, dejando de lado al Señor, lo que está haciendo es pecar contra el Creador. Cuando uno olvida el propósito, el diseño del Señor, lo que está haciendo es darle la espalda, lo que está haciendo es pecar. Y eso es algo que empezamos a recordar hace unas semanas y es lo que era necesario que viéramos, que el propósito que hay para nosotros, porque afirmábamos esto, que hay un propósito para el cristiano, para el creyente. El Señor puso en nosotros un deseo de gloria, de honra y de inmortalidad, y veíamos que tenemos el propósito alto, sublime, nada más y nada menos que de glorificarle a Él, reflejarle, mostrar en este mundo algo de su belleza, de su hermosura, representarle a Él en medio de todas las cosas creadas, en medio de esta sociedad, mientras disfrutamos de Él. Glorificarle mientras disfrutamos de Él. ¿Qué es lo que lo impedía? Veíamos afectos desordenados y una falsa concepción de la grandeza.
tomar a veces esos sucedáneos, como veíamos. Y habiendo partido de todo esto, nos enfocamos en esta serie basada en la segunda carta de Pedro, en la que el apóstol lo que hace es, en primer lugar, recordar a los creyentes, veíamos esas verdades objetivas en cuanto a ellos, que habían sido elegidos por el Padre en la eternidad pasada, que habían sido llamados en el tiempo, que habían sido hechos partícipes de la herencia eterna, de la fiesta trinitaria, del gozo pleno, y que el Dios Trinidad había hecho morada en cada uno de los creyentes. Si tú eres creyente, si tú en verdad has venido en arrepentimiento y fe, si tú de verdad has reconocido al Señor como tu Señor y Salvador, ambas cosas, esas 4 verdades son una realidad en tu corazón. Elegido, llamado, partícipe de la herencia eterna, y en ti, en tu corazón, el Dios Trinidad ha hecho morada. Entonces, como decíamos, no se vale vivir de cualquier forma. No se vale tomar todo tipo de actitudes, no se vale entretenerse en lo que sea, sino que hay un estilo de vida que es conforme, que se adecúa, un estilo de vida que es digna al llamado, un estilo de vida que permite afirmar la vocación. Por supuesto cometemos errores, no dejamos de decirlo, pero el creyente se ejercita, corre la carrera, cae pero se levanta, tal y como hemos dicho en varias ocasiones. Fijaros que el apóstol Pedro lanza a partir de aquí, después de recordarles estas verdades, unas palabras de amonestación para despertarlos. Lo que son sus palabras es un despertador para decirles: pon toda diligencia, porque sería una lástima. Pon toda diligencia, no te dejes entretener. Adopta el estilo de vida que permite que la gracia del Señor te visite. Y eso es nada más y nada menos que lo que estamos viendo. Que estamos analizando una serie de disciplinas, ejercicios espirituales con un propósito espiritual que lo que nos permiten, si recordáis a Zaqueo, ponernos a tiro. Lo que veíamos la semana pasada, ponernos a tiro para que el Señor, para que Jesús nos visite, para que podamos crecer a su imagen y su semejanza. Y lo hemos estado viendo a lo largo de estas semanas. Decíamos, añadid virtud a la fe, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y ahora nos dice que a la paciencia le añadamos piedad. Piedad, ¿qué es eso? ¿Qué es la piedad? ¿Qué concepto tenemos de piedad? Muchas veces hablamos de piedad y en términos generales lo que uno piensa es ese sentido de misericordia, de compasión que uno tiene respecto a otro cuando está enfrentando alguna situación difícil, una circunstancia extrema que pueda ser gravosa. Pero este no es el significado que Pedro le otorga aquí en este espacio. Cuando Pedro le está hablando a los creyentes, a sus hermanos en la fe de piedad, lo que les está hablando es de una reverencia a Dios. Lo que les está hablando es de devoción tierna y humilde hacia el Señor. De lo que les está hablando es de una actitud correcta del corazón hacia Dios. El creyente, aquel que su corazón ha sido regenerado, ha sido transformado, que ha experimentado el nuevo nacimiento, adopta una actitud correcta hacia Dios. Eso es de lo que está hablando el apóstol en este término. Y voy a recordaros una ilustración que nos permitía, cuando estuvimos viendo todo esto, a acercarnos en sí de lo que estamos tratando y de lo que quisiera, con la gracia del Señor, que pudiéramos ver en esta mañana. Todos tenemos en la cabeza la imagen de un catador de vinos. ¿Sí? Sí, ¿no? Un catador de vinos. Esos que se sientan ahí con toda esa concentración, toman la copa y se disponen a degustar un vino. Degustan el vino, buscan las sensaciones que pueda haber detrás de esa degustación, de ese vino, y después se disponen a catalogarlo, a informar de sus características, valorarlo, hacer una crítica. Anticipo que no es opinión mía, directamente la copié, pero alguien,
Un buen catador, después de degustar la copa de vino, puede decir algo así como: presenta un color rojo púrpura de alta intensidad con tonos azulados. En nariz resaltan sus aromas de fruta roja madura que expresan la tipicidad varietal, acompañados de delicados matices de vainilla y coco. Un vino goloso, equilibrado y redondo. Todo eso. Nos lo creemos. Parece inverosímil, pero sabemos, ¿no?, que son definiciones, son descripciones que se hace de todo esto. Bueno, valiéndonos de esta misma ilustración, si catáramos el corazón del creyente, el corazón de una persona piadosa, de un hombre, una mujer de Dios piedosa, lo que hallaríamos sería una equilibrada combinación de conocimiento espiritual, asombro, adoración cálida, confianza sincera, un temor filial, una sumisión reverente, afecto y amor hacia Dios. Esa sería nuestra cata, lo que deberíamos encontrar al gustar el corazón del creyente. Si recordáis, cuando hablábamos de conocimiento espiritual, decíamos que había una expresión en la Biblia que nos permite acercarnos a esa expresión, a ese concepto, que es caminar con Dios. Y hablábamos de hombres, hermanos en la fe, que caminaron con Dios, nos acordábamos de algunos de ellos. Pues bien, hay una expresión que nos permite acercarnos al concepto de piedad, que es temor de Dios. Temor de Dios. Y quisiera, y es mi oración, que los conceptos que iremos viendo puedan quedar, como decía antes, bien grabados en nuestra mente, que no nos perdamos, que en cada uno de los puntos anotad. No sé si habéis traído el cuaderno. Si lo habéis traído, tomad el cuaderno, apuntad. Si no tenéis el cuaderno, pues el móvil, pero que no entren WhatsApps, que no entren notificaciones, ¿vale? Bien, George Lawson, acerca del temor de Dios, dijo: es una impresión viva y enérgica de la excelencia de Dios, bajo la cual el hombre está dispuesto a caminar delante de él para complacerle en todo y apartarse de todo aquello que sea irritante y ofensivo a los ojos de su gloria. Repito, complacerle en todo y apartarse de todo aquello que sea ofensivo e irritante a los ojos de su gloria. Por tanto, con razón debe entenderse como la verdadera religión en el corazón y en la vida del hombre. Temer a Dios es tener esa impresión en el corazón, es tener esa conciencia que está anclada en las realidades, tres convicciones. Dios es, escúchame bien, punto número 1, Dios es, punto número 2, Dios está, punto número 3, Dios merece. Dios es, Dios está, Dios merece. Estas son tres convicciones que están en la raíz de un corazón que teme a Dios. En primer lugar, Dios es. Él es Dios. Punto. Él es Dios. Es el único Dios verdadero. Como dijo Moisés, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Él no es como nosotros. Él es el increado. Él es el que subsiste desde la eternidad y hasta la eternidad. Él es autosuficiente, no depende de nada ni de nadie. Él sustenta y sostiene todas las cosas. El Todopoderoso, el Omnipotente, el Omnisciente, el que lo sabe todo, acerca de nosotros, acerca de todas las cosas. Él es el soberano, el que gobierna. Me encanta esta expresión que encontramos en los Salmos. Revestido de esplendor. La base de su trono, justicia y verdad. El que reina, el que obra según sus planes, sus propósitos perfectos, según su buena voluntad, sin que haya nadie, como leemos en Daniel, que le pueda decir: ¿qué haces?
Él es el autor, Él es el creador, el único con derecho a definir la naturaleza de las cosas, el propósito de las cosas. Él es el misericordioso, el bueno, el justo, el santo, el compasivo, el salvador, Dios sabio, verdadero, eterno, inicio, final, Dios feliz, fuente de salvación, esperanza y felicidad, gozo pleno. Él es. El temor de Dios es ese ambiente solemne que se crea en el corazón de alguien que empieza a darse cuenta de que Dios no es medible ni controlable, sino inmenso y glorioso. Me encanta esa cita. Es ese ambiente solemne que se crea en el corazón de alguien que empieza a darse cuenta de que Dios no es medible ni controlable, sino inmenso y glorioso. Y junto a esa convicción de que Dios es, hay esa segunda realidad, esa segunda convicción de que Dios está. Y yo os diría, casi que tengo el sentir, de que necesitamos crecer en esa convicción. Necesitamos crecer en la convicción de que Dios está, en todo lugar, en toda circunstancia, aquí y ahora. Lo repetiré al final, Él no es un Dios distante, no es un Dios que esté a ratos sí, a ratos no. De manera puntual, con irregularidad, no, Él está en todo lugar, en todo momento, en toda situación. Él está presente. Jacob se encontraba camino de Harán cuando en cierto lugar paró para descansar y allí Dios le dio un sueño. Y él lo que vio fue un grupo, ¿verdad?, de ángeles que iban subiendo y bajando por una escalera que unía cielo y tierra. El Señor estaba en lo alto y desde allí lo que le dice es: yo soy el Dios de tu padre Abraham, yo soy el Dios de Isaac. Te daré esta tierra a ti y a tu descendencia. Multiplicaré tu descendencia. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, en tu simiente. Le dice: yo estoy contigo. Te guardaré por donde quiera que vayas y no te dejaré hasta que haya hecho lo que he prometido. Pero le dice: yo estoy contigo. ¿Y cuál es la reacción de Jacob cuando él despierta del sueño? ¿Acaso Jacob se viene arriba y empieza a dar vueltas corriendo de un lado para otro, dando aplausos, dando tumbos, de decir: mira el planazo que tengo por delante? Fíjate, la reacción de Jacob es levantarse temblando y sobrecogido. Escucha sus palabras, dice: despertó Jacob de su sueño, y lo leo en la versión de la Biblia de las Américas, dice: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Ciertamente está Jehová en este lugar, yo no lo sabía. Tuvo miedo y añadió: cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Jehová percibió, notó, sintió, se dio cuenta de la realidad de que Dios estaba. Dios estaba allí. Se fue a dormir, echó la cabeza, se durmió y él no lo sabía, pero se despertó y conocía esa realidad. El Señor le habló y se despertó sabiendo que Dios estaba allí. Es el mismo asombro que expresa el salmista en el Salmo 139. Fíjate: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Es un texto conocido, ¿verdad? Dice: tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Ahora, ¿qué os parece si lo vamos fragmentando? Si lo vamos delimitando poquito a poquito. Dice: Señor, tú me has examinado. Tú me has analizado, tú me has considerado, tú has escudriñado lo que hay dentro de mi corazón, porque tú estabas. Tú me has conocido porque tú estabas.
Tú has visto cuando me senté, cuando me levanté, porque tú estabas. Podemos añadir, Señor, y uno puede pensar cuando meditamos, ¿verdad? Cuando hacemos aquel ejercicio de tomar un versículo e ir dándole vueltas, cuando fui allí, cuando no fui, tú lo viste porque tú estabas. Cuando miré hacia allí, hacia tal cosa, tal persona, tú estabas. Cuando eché la vista hacia el otro lado, también lo veías porque tú estabas. Has entendido desde lejos mis pensamientos porque tú estabas. Has escudriñado mi andar, has considerado mis días, mis horas, mis actos. Lo has examinado todo porque tú estabas. También mi reposo, porque tú estabas. Todo te es conocido, nada escapa a tu conocimiento, porque tú estabas. Y sigue diciendo el salmista, aún no está la palabra en mi boca, en mi lengua, y he aquí, Jehová, tú la sabes toda. Es decir, no solo ve, conoce todo cuanto hacemos, todos esos actos exteriores, sino que dice también nuestros pensamientos, nuestras motivaciones, por qué hacemos una cosa, por qué no la hacemos, Él lo conoce. Todo lo que hay en nuestro fuero interno, Él lo conoce porque Él está. No solo ves mi caminar, no solo mis actos, dónde voy, en qué me entretengo, cuáles son mis placeres, mis hobbies, en qué me sumerjo, dónde estoy tratando de encontrar la felicidad, qué es lo que no hago, sino que también conoces mis pensamientos. Aún no lo he dicho, aún no han salido por mi boca, que tú ya lo sabes, porque estás. Y sigue diciendo David, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. El hombre, la mujer que teme al Señor, sabe que Él está aquí, que es el santo, el viviente que me ve. El viviente que me ve. Así que Dios es, Dios está. Y en tercer lugar, Dios merece. Y cuando hablamos de merecer por quién es Él, por lo que Él ha hecho en nosotros, empezamos a apuntar ya también, por supuesto, a nuestra forma de actuar, de entender las cosas, de buscar las cosas, de rechazar aquello que no edifica. El creyente experimenta una convicción de que Dios merece, junto al conocimiento espiritual, junto al conocimiento de quién es el Señor, junto al sentir de su presencia, hay una conciencia de nuestra obligación ante Él. Una conciencia que se instala en nuestra mente, en nuestra alma, como le ocurriera a Jacob, como hemos visto. Un admirado temblor, una alegre reverencia al Señor. Hablamos de piedad y hablamos, como decíamos, de esa actitud correcta del hombre y de la mujer que han experimentado esa regeneración de su corazón, que el Espíritu ha obrado en sus vidas. Vamos a poner en contraste con el impío. El impío es el que vive de espaldas a Dios. ¿Recordáis cuando estábamos en Romanos capítulo 1? Que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres ¿sí? Y analizábamos qué significaban impiedad, injusticia. Impiedad, ¿recordáis? Darle la espalda a Dios, rebelarse contra Él, escupirle a la cara. Eso es impiedad.
El impío es aquel que vive de espaldas al Señor. El impío es aquel que se mira al ombligo, se mira a sí mismo y ve a una persona como hecha a sí misma. Esa expresión que tanto se promueve y se venera en esta sociedad. Hazte a ti mismo. El impío es aquel que dice, es que me lo he ganado, es que me lo he merecido, mira todos mis méritos, mira todas mis hazañas, mira el camino que me he labrado, mira lo bien que lo he hecho. El piadoso, sin embargo, huyendo de todo esto, huyendo de todo aplauso y mérito propio, lo que hace es reconocer la poderosa mano del Señor obrando en sus días. Esa es la diferencia. El impío no ve la bondad del Señor detrás de cada una de las bendiciones de las que disfruta. El impío disfruta de una bendición y cree que se lo ha ganado. El piadoso, sin embargo, disfruta cada una de las cosas de las que disfruta, desde lo más grande hasta lo más pequeño, y lo que hace es mirar hacia arriba, mirar hacia el cielo, disfrutar de lo que tiene en su mano, pero mirar arriba y dar gracias. Tiene un corazón que está bien alineado. Mira arriba mientras disfruta de la bendición presente. El impío es aquel que atiende a sus razones, su sabiduría, su entendimiento, su experiencia, el que cree que ya lo sabe, que lo conoce todo por sí mismo. Sin embargo, el piadoso reconoce que la sabiduría está en la palabra del Señor. El piadoso es aquel que se deleita, como expresa el salmista, en la ley del Señor, que en la ley del Señor está su delicia, que sabe que ahí está la bendición. El piadoso sabe que en la palabra está la bendición. ¿Cuál bendición? Por supuesto, la de conocerle a Él, primero. Y en segundo lugar, cuando hay ese conocimiento del Señor, cuando el corazón ha sido tocado, ha sido transformado, un corazón que se adecúa, que se instala en la tierra de obediencia, porque ahí está la bendición. Sabe que no es una obediencia como la de un siervo, un esclavo de según qué tipo, sino alguien que se somete voluntariamente por la gracia que ha sido derramada en su corazón a la voluntad de Dios. Como hemos dicho, piedad es la combinación de conocimiento espiritual, asombro, adoración cálida. ¿Os acordáis? Esta era la cata, el resultado de la cata. Confianza sincera, un temor filial, sumisión devota, piadosa, afecto, temor reverencial, amor, y eso, por supuesto, siempre se traduce a una obediencia práctica. Todo eso que está instalado en el corazón, todo eso que se degusta en el corazón del hombre, de la mujer, del hombre y mujer piadosos, se traduce en un acto práctico, una obediencia práctica. Volviendo, como hiciéramos hace unos días, al ejemplo de José. Sus hermanos habían tenido envidia de él, ¿sí? Y movidos por esa envidia, era una familia en la que se había instalado cierto favoritismo y movidos por esa envidia que había en su corazón, lo vendieron a esa compañía de ismaelitas que pasaban por ahí, y de esa manera José sería llevado al desierto, a Egipto, perdón. Después de mucho tiempo, después de muchas pruebas, José experimentó la tentación, tuvo que lidiar con las más adversas circunstancias. Él sería llevado a ser gobernador de Egipto. Y en aquel entonces, ocupando esta posición, hubo una gran hambre en la tierra de Canaán, donde vivían su padre y sus hermanos. Y en cierto momento ya decidieron viajar a la tierra de Egipto con la intención de conseguir alimentos. Estos hermanos hicieron el viaje y se presentaron ante el gobernador. Sin embargo, ellos no reconocieron a la persona que estaba ocupando esta posición. Ellos no reconocieron a José, no reconocieron a su hermano. Sin embargo, José los reconoció. Él sabía quiénes eran ellos. Ahora, por un momento, ¿cuál fue la reacción de José en aquel instante? ¿Se vengó? No.
Él no fue movido por un instinto vengativo. Podía hacerlo, tenía los recursos, tenía el poder, ocupaba una posición, pero no lo hizo. Su alma estaba bien ubicada. Es verdad que tampoco fue el más amable de la clase. Los acusó de espías, les hizo pasar 3 días en la cárcel. Pero ¿qué es lo que sabía José? José sabía que la gracia solo sería abrazada si el corazón estaba roto. José sabía que la gracia se abrazaría si el corazón estaba quebrantado, si estaba humillado. En cierta manera, si mordían el polvo. El perdón en toda su extensión solo se disfruta cuando hay una verdadera convicción de pecado. Entonces sí, uno disfruta de ese banquete que ofrece el perdón. Ahora, pasaron estos 3 días, como decía, que estuvieron en la cárcel, y llegado el 3er día, aunque José no estaba dispuesto a mostrar su identidad, quiso tranquilizarles y les dijo, fijaros, les dice, yo temo a Dios. Esa es su respuesta. Yo temo a Dios. Y a partir de ahí todo cambia. ¿Por qué? Porque el hombre que teme a Dios, como se describe en Proverbios 3, es aquel que reconoce al Señor en todos sus caminos. El hombre que teme a Dios no se fía de su propia prudencia, sino que se fía de Jehová. El hombre que teme a Dios se aparta del mal. Ese es el hombre que teme a Dios. La devoción, la piedad, afecta la totalidad de la vida, afecta todas las áreas de nuestro andar diario. No menospreciemos esa virtud de la piedad. Necesitamos reconocer qué es lo que implica, cuál es su trascendencia en nuestros días, qué es tener un corazón piadoso, porque eso transforma, eso cambia nuestra forma de ver, de entender, cambiará, por supuesto, la vida en nuestro hogar, allí donde vayamos, en todo lugar. Ahora, nos dice el texto, dice Pedro a sus hermanos que esa piedad debe añadirse. Y ahí volvemos a recordar lo que ya estuvimos viendo y hemos estado afirmando en los anteriores mensajes. Es el Señor quien obra, es el Señor quien obra en nuestros corazones, pero nosotros podemos adoptar una serie de disciplinas, podemos adoptar una serie de ejercicios que nos permiten exponernos, permitir que la gracia obre. Y como decía, necesitamos la piedad para apartarnos de actitudes ritualistas, de actitudes basadas en un mero formalismo, actitudes frías en el corazón, irreverentes. Necesitamos que toda irreverencia al Señor sea echada al lado. Lo repito, que la irreverencia sea echada a un lado. Necesitamos crecer en piedad. Encontré esta cita que os voy a leer, creo que es muy ilustrativa acerca de lo que estamos diciendo, de que Dios merece toda reverencia. A Dios se le reconoce en todos los caminos. Al Señor, escuchadme bien, prestad toda atención. Vuelvo a empezar. Al Señor se le reconoce. Al Señor no se le usa, se le adora. El Señor no es un medio para conseguir nuestros planes y propósitos caprichosos. El Señor es el bien supremo, nuestro tesoro supremo, el bien último. La razón debería ser de nuestra existencia. Con el Señor no se negocia.
Con el Señor no se negocia, al Señor se le sirve. A Dios no se le reprocha, a Dios no se le discute, a Dios no se le chista. Eso es injusto. A Dios se le reconoce su majestad, se reconoce su soberanía, se reconoce su reinado, se reconoce su señorío, se descansa en todo ello. A Dios no se le exige, a Dios no se le echa el pulso, pensando que nuestros pensamientos, nuestros planes, nuestros propósitos son mejores que los suyos y que nosotros somos capaces de trazar un plan mejor. Eso es una irreverencia total y absoluta. Tú no eres mejor que Dios, yo no soy mejor que Él. Nuestros pensamientos, nuestros planes, déjalo en sus manos. A Dios se le espera, a Dios se le obedece. El corazón se aquieta delante de Dios, no se rebela. El creyente se aquieta sabiendo que Él es Dios y que es mejor estar instalado en la tierra de la obediencia que de la desobediencia. Porque en la obediencia está la alegría, la felicidad verdadera. Necesitamos que todo esto sean realidades en nuestro corazón. Necesitamos que de nosotros se pueda decir lo que Lucas, por el Espíritu, dijo de la iglesia del primer siglo. En Hechos 9:31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu. Mira lo que dijo Pablo a Timoteo. 1 Timoteo 4, versículos 7 y 8. Rechaza esos mitos ridículos, ejercítate en la piedad. Le dice, ejercítate en la piedad, ponte en marcha. Si me permitís, no seas vago. Muéstrate activo, no seas pasivo. Los ejercicios físicos son de poca utilidad. Ahora, eso tampoco lo tomemos como una dejadez en cuanto a la salud y al mantenimiento de cada uno, ¿verdad? También hay el dominio propio en la forma de comer. Hecho el paréntesis. La piedad, dice, en cambio, es útil para todo, porque encierra una promesa de vida para el presente y para el futuro. La piedad encierra promesa de vida para el presente y para el futuro. En la piedad hay promesa de vida para ahora y para mañana. Más adelante le dice en el capítulo 6, Pablo a Timoteo, versículos 7 y 8, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Quieres un buen negocio? ¿Quieres un buen negocio? Te lo pregunto. ¿Sí? Vale. ¿Sabes cuál es un buen negocio? Vayamos al versículo justo anterior, versículo 5. Versículo 6, perdón. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Tú quieres ganancia? Ejercítate en la piedad. Piedad acompañada de contentamiento. Muéstrate contento, gozoso, en toda situación, en toda circunstancia, sabiendo que toda prueba está obrando en nosotros, está obrando en cada uno de nosotros. El Salmo 4:3, lo leía esta semana, dice, Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová ha escogido al piadoso para sí. Ahora, debemos ejercitarnos, debemos ir a por ello, debemos ponernos en marcha. ¿Cómo hacerlo? Por supuesto, hay todas las disciplinas que hemos estado viendo hasta el momento que nos sirven. La meditación, la oración, la lectura de la palabra, el estar en compañía de otros hermanos en la fe. Y siguiendo el mismo esquema que hemos estado viendo a lo largo de estos días, en primer lugar, lo primero que debemos hacer es pedir. Lo primero que debemos hacer es pedir. Cada uno puede examinarse, puede considerar qué es lo que hay en su corazón. Y si detecta una actitud que no es la que debería reflejar, que no es
Y si uno ve que lo que hay en su corazón, si se cata lo que hay en el corazón, no es todo esto que hemos estado viendo, ese conocimiento espiritual, asombro, adoración, todo eso, que lo reconozca. Yo creo que lo moderno no está reñido con Reconocer lo cómo tradicional. estamos. Si hay algún atisbo de irreverencia, reconocerlo, confesarlo. Volviendo a lo que hemos estado viendo antes, si tú te das cuenta que en los últimos días has estado, permitidme, entre comillas, usando a Dios, viéndolo como un medio, si tú le has discutido, si tú le has reprochado, si tú le has querido echar el pulso en esa decisión que tenías que tomar, arrepiéntete. Arrepiéntete de tu irreverencia. Arrepiéntete de tu rebeldía. Emilio, como yo, veíamos este programa con nuestros abuelos. Creyente tiene un corazón que espera, que se aquieta en el Señor. El Salmo 86:11 dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Enséñame. Yo la verdad es que me ha tocado El libro de los Salmos nos sirve para ver cómo, a veces, ¿no? Cómo orar, cómo pedirle al Señor también, ver cuál es la actitud, como Juan nos decía antes al presidir la reunión, podemos hablarle a nuestra alma y decir: y mucha familia, yo mientras estábamos viendo este vídeo, forma de pedir, como decía, Señor, enséñame. Reconozco que necesito aprender, enséñame tú. Rechazo cualquier otra forma de enseñanza que no esté basada en lo que tú dices, en lo que dice tu palabra. Enséñame. Afirma mi corazón. Afirma mi corazón para que te tema, para que te pueda reverenciar, para que haya esa devoción cálida, tierna, humilde, para que te pueda reverenciar a ti y a tu santo nombre. Pidámosle a Dios que obre en nuestro corazón, que nos ubique el corazón, que podamos apreciar su belleza, su hermosura, su gloria y disponernos, que nuestro corazón se imante. En segundo lugar, cultivar la conciencia de la presencia de Dios. El Salmo 16:8 dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Lo que os decía antes, necesitamos cultivar la conciencia, la convicción de que Dios está en todo momento, en todo lugar. El equipo que consiga eliminar a todos, como decíamos, no que esté presente a veces solo en determinados momentos, siempre. Siempre. Debemos tomar conciencia de la presencia de Dios para testificar de Él allí donde estemos. Cultivar la conciencia de la presencia de Dios para glorificarle, para dignificar su nombre. Con lo que hacemos, con lo que no hacemos, con lo que pensamos, con lo que decimos. Cultivar la conciencia de la presencia de Dios para vivir conforme es digno de nuestro llamado. Para afirmar nuestra vocación, que es lo que Pedro les dice a estos hermanos. Afirmad vuestra elección. Y en tercer lugar, evitar. Evitar. Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice: evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. No nos expongamos sin ningún tipo de necesidad a según qué conversaciones, según qué lecturas, según qué películas, según qué chistes que atenten contra el temor del Señor. Todo aquello que pueda ser irreverente a Dios. Leyendo esta semana en la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, él les habla de una forma de hablar. Les habla de una manera concreta de hablar. Porque si no lo sabías, no sirve cualquier manera de hablar. No sirve. Y hay algunos que a veces se permiten licencias. Se permiten el lujo de faltar al respeto. Se permiten la licencia de manifestar por su boca esa ira
pecaminosa, lo que provoca esa ira pecaminosa en el corazón. Gritar, chismeríos, murmuraciones. Decía Pablo, les dice, eviten toda conversación obscena, evítenla. Dice, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Que las palabras que salgan de nuestra boca sean de edificación, que sean para levantar, que sean para construir, no para machacar, no para derribar. Que sean de bendición. Quien no tiene este temor del Señor, quien no tiene esa profunda convicción de que Él es, de que Él está y de que Él merece, se permite la licencia de hablar de cualquier forma. El piadoso, sin embargo, busca la edificación, busca la bendición de quienes escuchan. Continúa diciéndoles Pablo, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Ira, gritería, maledicencia. Así que debemos cultivar, debemos añadir piedad. Debemos añadir esa preciosa virtud de la piedad, esa actitud correcta del corazón del creyente hacia Dios. ¿Por quién es? ¿Por cómo es? Por la gracia que ha extendido hacia cada uno de nosotros. Ahora puede, es un tal vez, es un quizá, que algunos aquí estén escuchando hablar de piedad y se les antoje como un concepto extraño. Que estén escuchando hablar de añadir piedad y se les haga tan raro, tan extraño como se me hace a mí escuchar hablar de física cuántica o de bioinformática. Que cuando veo los ejercicios de Elías digo, ¿y eso? Y le pregunto cómo le ha ido el día. Hay gente a quien esto se le hace extraño, se le hace raro, que no le supone, no tiene ningún interés en el corazón cuando hablamos de añadir piedad para ejercitarse para esa preciosa virtud. Si este es el caso, lo que necesitas es nacer de nuevo. Lo que necesitas es que el Espíritu obre en tu corazón, porque a menos que el Espíritu obre en tu corazón, sople vida en tu corazón, que tu corazón sea reorientado, sea vivificado, sea convertido. Escuchar hablar del temor de Dios es algo tan ajeno a ti como sería para mí todo eso que os decía. Es imposible que alguien que no haya experimentado el nuevo nacimiento tenga un temor de Dios y sea movido por ese temor de Dios a lo largo de sus días, donde sea que esté. Aquí, en casa, en el trabajo, con los amigos, donde sea. Es imposible que alguien pueda buscar, anhelar ese temor de Dios, tener esa convicción de que Él está y merece sin haber sido regenerado. Como dijera Martin Lloyd-Jones, la regeneración es el acto de Dios por el que se implanta un principio de nueva vida en un hombre o en una mujer con el resultado de que la disposición gobernante del alma se torne santa. Es el acto de Dios. No es tu acto. No son tus actos, no son tus méritos. Es el acto de Dios. Ahí, en la regeneración, así como en la santificación, decíamos, nosotros nos ejercitamos, tenemos una actitud determinada, con toda diligencia debemos emplearnos. En la regeneración somos pasivos, necesitamos que el Espíritu obre. Es el acto de Dios. Es esa obra llena de misericordia, esa obra llena de gracia de parte del Señor, es soplo de vida. El soplo de vida que viene de parte del Todopoderoso, del acto sublime, el soplo del Espíritu. Ese soplo irresistible cuando viene, para transformar nuestro corazón, para transformar nuestro ser, implantando vida, reorientando el corazón, reorientando convicciones, pensamientos, motivaciones, exponiéndonos a Él, orientándonos hacia Él.
Jeremías 32, versículos 39 y 40 dice: y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. Les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Es Dios obrando. Es Dios obrando. Él hará. Él es quien transforma el corazón para que le temamos, quien reorienta, regenera el corazón para que haya una disposición hacia lo santo. Si, como decía, y con eso acabo, todo lo que hemos estado viendo te parece extraño, te suena una música que no alcanzas a comprender, lo que necesitas es venir al Señor, reconocerle a Él como único y suficiente Señor y Salvador, reconocer que hasta el momento le has estado dando la espalda, que con tu vida, que tu corazón le ha estado dando la espalda, que te has mostrado irreverente. Es cuestión de mirar a Cristo, es cuestión de mirar a la cruz del Calvario, al precio que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, el Verbo eterno que se encarnó, pagó por cada uno de nosotros, para darnos vida, para darnos libertad. Es cuestión de creer en su muerte, en la obra, en ese sacrificio vicario, sustitutivo por ti, el justo por los injustos. Y que su resurrección, esa resurrección con poder, al tercer día, es el sello de que el sacrificio fue aceptado por el Padre. Amén.